Me gustaría que me acompañara, por favor, ahí con sus Biblias. En el libro de Josué, vamos a ver ahí en el capítulo 11, por favor, capítulo 11, verso 23. Josué, capítulo 11, en el verso 23. Pues es 11, 23. Josué 11, verso 23. Estamos meditando ya en el capítulo 14, ya vamos en el capítulo 14 del libro de Josué. Y hoy me gustaría ver un tema o ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre queda mucha batalla por delante, queda mucha guerra por delante, queda mucha batalla por delante y mucho territorio que conquistar. Es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano. Y me gustaría comenzar con este texto, Josué capítulo 11, verso 23. Yo lo leo, por favor, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre, Señor, porque nos permites el día de hoy estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de podernos acercar delante de tu presencia, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que tú estés hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y nos muestra la obra de salvación y la obra grandiosa, Señor, Padre, de nuestro Salvador Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Así que, Señor, te pedimos que a través de tu palabra estés hablando a nosotros, a nuestros corazones y al mismo tiempo transformándonos y cambiándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les comentaba, ya estamos nosotros prácticamente en el capítulo 14, meditando en el capítulo 14 del libro de Josué. Pero es interesante, hermanos, que cuando ellos están entrando a la tierra y están conquistando, el capítulo 10 y el capítulo 11 habla de una conquista masiva, de una conquista grande, donde Dios entrega a muchísimos reyes en manos del pueblo de Israel y en manos de Josué. De hecho, el capítulo 12 en realidad nos muestra y nos enumera a cada uno de esos reyes que Dios entregó al pueblo de Israel y a Josué en sus manos. Dios los entregó en sus manos. Pero hoy me gustaría dar a entender y explicar un poco acerca de este punto. ¿Cuál punto? En el verso 23 del capítulo 11 dice lo siguiente: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Pero en el capítulo 13, verso 1, dice lo siguiente: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Acrón al norte, que se
Considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, es el ascaleneo, el geteo, el acroneo, también los heveos. Y así sucesivamente está hablando de toda la tierra que quedaba por conquistar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el libro de Josué? ¿A dónde tenemos que poner nuestro enfoque? ¿Hacia dónde va? Primero, le está diciendo al pueblo, ok, ya les di toda esta tierra, ya la conquistaron, pero en el capítulo 13 nos está mencionando que todavía quedaba tierra por conquistar y mucha tierra por conquistar. Entonces, ¿qué significa esto? La guerra sigue, la lucha sigue, no se quedó ahí. Por lo tanto, ¿qué significa? La forma en que Dios actuó para darles esas victorias garantizaba a Dios que también el demás territorio ellos lo iban a obtener. Obviamente, siempre y cuando Dios estuviera con ellos. ¿Sí me explicó? Si regresamos al capítulo 11, por favor, regresemos al capítulo 11. Perdón, capítulo 10. Capítulo 10, hermanos, por favor. Dice el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, todas estas victorias que vemos, todo este territorio que estaba siendo conquistado por el pueblo de Israel cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, y que Dios los entregó en sus manos y que el Señor le dijo, y ellos hicieron como Jehová les había dicho, que no dejaran a ninguna persona viva, con vida. ¿Se acuerdan? A ni uno vivo. Entonces nosotros hemos dicho lo siguiente: esta tierra de Canaán somos nosotros. Es nuestra vida. Entonces, en cierta manera, lo que nos está mostrando el libro de Josué es que Dios enseñó y mostró de qué manera Él podía darle esas victorias al pueblo. El pueblo lo experimentó en carne propia. El capítulo 12 dice que fueron 31 reyes los que Dios le entregó a Josué y fueron vencidos por mano del pueblo porque Dios era el que peleaba con ellos. Entonces, en ese momento, Josué, y la Biblia menciona que Josué ya era una persona mayor y que tenía que repartir la tierra. Y entonces comenzó a repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Pero todavía, escúcheme, todavía tenían que seguir peleando. ¿Qué significa? Todavía esto no se acaba. Todavía eso no se acaba aquí. Tienes que seguir peleando. Ahora, me quiero enfocar en este punto. Y quiero en el mismo libro de Josué mostrar un ejemplo de cómo una persona puede, a pesar del tiempo, a pesar de que pasen los años, seguir con la misma pasión, con la misma fe, con el mismo corazón de ir a conquistar. Hay una historia en el capítulo 14 donde habla acerca de un personaje que también debe de ser muy conocido por nosotros. Capítulo 14. En el verso 6 dice lo siguiente: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Dice. ¿Qué personaje vemos aquí? ¿Quién?
un tal Caleb. ¿Quién es Caleb? ¿Quién es Caleb? Fue uno de los 12 espías. Pero interesantemente, ¿qué sucedió cuando ellos fueron a recorrer la tierra, esos 12 espías? 10 de ellos bajaron diciendo: no podemos conquistar. Y solo 2 de ellos dijeron: vamos, Dios va a entregar a estos pueblos en nuestras manos. Dios va a ser el que va a darnos esta tierra. Interesantemente, esas 2 personas que dijeron: vamos a conquistar porque Dios va a estar con nosotros, uno de ellos era Josué y el otro era Caleb. Vamos a Números 13, por favor. Busquen Números 13, hermanos. Dice el verso 6, de la tribu de Judá, Caleb, ¿quién? ¿Hijo de quién? De Jefone. Muy bien. Verso 30 del capítulo 13. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que entrega a sus moradores, que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran ¿qué? Estatura. De gran estatura, hermanos. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos, ¿quiénes? A ellos. Esta escena es la que está recordando Caleb. Caleb, el que vemos en Josué capítulo 14, es este que dice: subamos junto con Josué. Miren, capítulo 14. Verso 30. Dice: vosotros a la verdad no entraréis a la tierra. O sea, ¿se acuerdan? Dios entonces se enoja y juzga a ese pueblo que no quiso entrar. Durante todo el tiempo los hizo vagar para que ellos murieran en el desierto. Y miren lo que dice el verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Sí? ¿Quiénes iban a entrar a la tierra? Caleb y Josué. Y a los 2 los vemos en el libro de Josué, capítulo 14. ¿Se acuerdan? Hermanos, regresemos al libro de Josué, capítulo 14. Dice el verso 7. Bueno, en el verso 6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios,
en Cades Barnea tocante a mí y a ti. ¿A qué está haciendo referencia Caleb? A lo que vimos en Números 14, ¿no? Dios le dijo que entonces ellos iban a entrar a la tierra e iban a poseer la tierra. Entonces, ¿para qué se acerca Caleb y la tribu de Judá? ¿Para qué? Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Cuántos años tenía cuando pasó lo de Números? 40 años. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué fue lo que dijo Caleb en ese momento? ¿Es que sí iban a poder conquistar o que no? Que sí podían conquistar. Entonces, esta persona, junto con Josué, estaban mostrando su confianza en Dios. Nosotros podemos conquistar. En ese momento no entraron a la tierra gracias a que el pueblo entero, el demás pueblo, no quiso entrar. Y entonces vagaron durante 40 años en el desierto. Pero entraron estos dos, Josué y Caleb. Él tenía, dice, 40 años. Verso 8, perdón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. ¿Quién? Mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, ¿quién? Mi Dios. Entonces, ¿qué Dios qué hizo? Le dijo que la tierra que él pisó, esa tierra era la que le pertenecía a él. Entonces, ¿él qué estaba reclamando? ¿Qué estaba reclamando, hermanos? La tierra que Dios le había prometido. Ahora, ponga atención al verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ¿cuántos? 85 años. ¿Y qué quería? ¿Qué fue a reclamar? Hermanos, la tierra que Dios le había jurado. Ellos ya habían conquistado gran parte del territorio, pero todavía faltaba conquistar más. Y en el capítulo 14 nos muestra a un anciano de 85 días con un corazón esperando y reclamando lo que Dios le había dicho 45 años atrás, diciendo, yo quiero mi territorio, yo quiero conquistar, quiero que me des la tierra que Jehová me prometió hace 45 años. ¿Qué es lo que vemos de esta persona? ¿Qué es lo que podemos ver de esta persona? Miren lo que sigue diciendo. Ponga atención a sus palabras. Verso 11. ¿Qué le parece si leemos el verso 11 fuerte? Todos juntos, dice. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué quería este hombre? Quería pelear. Quería ir a la guerra. Un ancianito de 85 años. Y Dios le dio el territorio al pueblo, pero todavía faltaban más ciudades, más naciones que conquistar. No se había terminado, todavía tenían que luchar. Y el ejemplo que nos muestra en el capítulo 14 es un viejito de 85 años con una fuerza y una pasión para conquistar como nadie. Y quiero mi territorio como Jehová me lo prometió hace 45 años. Y la fuerza que tenía en ese momento la tengo hoy para ir a la guerra.
verso 13. Perdón, verso 12. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y que hermano, y los echaré como Jehová que ha dicho. ¿Qué muestra aquí, Caleb? ¿Qué muestra? Total confianza en quién, hermanos, en Jehová. La tuvo 45 años antes y la tuvo y la tiene 45 años después. Y tiene la fuerza para pelear. Todavía hay territorio por qué pelear. Todavía hay territorio por qué luchar. Todavía hay tierra que poseer. Dame mi tierra que Jehová me prometió hace 45 años. Verso 13. Jehová entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, que Dios de Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Al final él obtuvo ese lugar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero hay un pequeño detalle que no menciona aquí. Si vamos al capítulo 13 de Números, verso 21, dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Este Hebrón es el Hebrón el monte Hebrón, que se le dio ¿a quién? A Caleb. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, hermanos? En Josué capítulo 14, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que entienda usted aquí es, ¿quién habitaba en Hebrón? Dice el verso 22, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de ¿quién? De Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán. Los hijos de Anac tienen un pequeño detalle. Los hijos de Anac eran gigantes. Y este viejito de 85 años sabía que había gigantes. Auméntele que eran personas muy grandes y que eran guerreros. Y fue con Josué y le dijo, pues dame esa tierra que Dios me prometió hace 45 años y quiero salir a la guerra para poseer esa tierra. Y dice la palabra de Dios que él, Jehová, se los dio. ¿O no, hermanos? Entonces, este es el contexto de esto. Hermanos, no se acabó en el capítulo 11. Dios le dio la victoria de esos 31 reyes, pero todavía había territorio por conquistar. Y vemos que todavía había el anhelo de estas personas por seguir conquistando y por seguir poseyendo la tierra que Jehová les había prometido. Personas de 85 años, no me diga que en ese momento las personas de 85 años eran personas como nosotros ahora de 40. No, dice que ya estaba en su vejez. Ahora él decía, ¿estoy tan fuerte como entonces? Seguramente sí, no podemos decir que no, pero de que tenía 85 años,
las tenía. Y que confiaba en Dios plenamente, confiaba en Dios plenamente. ¿Sí me explicó? Todavía hay territorio por conquistar. Todavía. Entonces quiero poner en perspectiva esto. Quisiera que fuéramos, hermanos, a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que dice el verso 6 y verso 7. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es que ya está a punto de morir. Verso 7. He peleado, ¿qué? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado, ¿qué? La fe. Pablo, su última carta de Pablo, hermanos, cronológicamente hablando, es segunda de Timoteo. Se le escribe a Timoteo, su hijo Timoteo. Y le dice, ya estoy a punto de morir. Y mire qué expresión utiliza para decir lo que ha vivido en Cristo Jesús. Dice, he peleado, ¿qué? La buena, ¿qué? Batalla. He acabado, ¿qué, hermanos? La carrera. Estas expresiones, vamos a remontarnos tiempo antes, un poco de tiempo antes, antes de que Pablo dijera estas palabras. Cuando él le escribe a los corintios, miren lo que escribe. Vamos, por favor, hermano. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Miren lo que dice en el verso 24. Dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo, ¿qué? Se lleva el premio? ¿Se acuerdan de segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7? ¿Qué dice él cuando va a morir? He peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué? La carrera. Aquí nos habla de una carrera, Pablo. Miren. Dice otra vez el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Está hablando de la vida cristiana. Miren, verso 25. Todo aquel que lucha, ahora ya cambió. Ya no es una carrera, sino una lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Leemos el 27 juntos, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminada. La vida cristiana, según Pablo, es una lucha, es una carrera. He peleado la buena batalla de la fe, la buena batalla. Es una lucha constante. Pero Pablo, aquí en el libro de Corintios, ¿contra quién está peleando? ¿Contra quién? Contra su propio cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Será que se golpea Pablo a sí mismo y siempre andaba con el ojo morongo porque se pegaba y siempre andaba así porque se pegaban las costillas? ¿Sí?
¿Qué significa esto? Que golpeaba su cuerpo. ¿Qué golpeaba Pablo? Su carne. Está hablando de su carne, de sus pasiones, de sus deseos, hermano. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice? Golpeó mi carne. Dice, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué es un heraldo? Es un mensajero que iba delante del rey, ¿no? Era el que anunciaba que venía el rey. A esas personas se les llamaba el heraldo. Anunciaba, ahí viene el rey en las ciudades. Anunciaba quién era ese rey, de dónde venía. Ese era el heraldo. Entonces, Pablo, ¿qué dice? No sea que habiendo sido heraldo, que habiendo anunciado al rey, que habiendo compartido el evangelio, que yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, para que no pasara eso, Pablo, ¿qué hacía? Golpeaba su carne. Se abstenía. ¿No? Los boxeadores, hermano, cuando están para pelear, ¿no? Los boxeadores, ¿se han visto los boxeadores? Cuando se preparan para ir cuando van a tener una pelea, son campamentos de 3, 4 meses. ¿Y qué pasa en esos 3, 4 meses? Aparte de que están todos los días, hermano, haciendo entrenamiento, haciendo ejercicio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Se abstienen de qué? Sí, la alimentación, ya no hacen fiestas, ya no se van de borrachera. ¿Sí me explico, hermanos? A eso se está refiriendo Pablo. Pero hay algo que quiero mostrarles. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. En el verso 7, vamos a comenzar en el verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 7. Estamos hablando de una lucha, ¿estamos de acuerdo? De una batalla, de una guerra, ¿sí? Y en el libro de Josué les dice, todavía hay territorio por conquistar. No se ha acabado, hay que pelear. Y después vimos un ejemplo de un ancianito de 85 años que quería salir a la guerra y poseer esa tierra que Dios le había prometido. Muy bien. Verso 7, Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estamos hablando de la vida cristiana. Una vida cristiana que todas las cosas las tiene por pérdida por amor a Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Todo lo que no sea Cristo para mí es como basura. Y la palabra basura, todos sabemos, significa estiércol. La palabra original es estiércol. Usted sabe qué es el estiércol, no le voy a explicar qué es el estiércol. Pablo está diciendo que todas las cosas las ha estimado como pérdida. No son nada para ganar a Cristo, por amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, o sea, con la finalidad de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él que en su muerte. O sea, Pablo lo que está reflejando aquí, que está hablando de él, está diciendo todo, absolutamente todo, lo tengo por basura, por pérdida. Y lo único que quiero es conocer a Cristo y quiero estar con él y deseo estar con él. Verso 11.
Perdón, verso 12. Miren, vamos a leer el verso 12 juntos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo tenía ese sentir y lo vemos, y a veces ese sentir lo vemos tan lejos de nosotros. ¿Por qué lo vemos tan lejos de nosotros? Porque pensamos que Pablo era de una raza especial, un extraterrestre, que vino aquí al mundo y que se enamoró de esa manera de Cristo y que se convirtió de tal manera que es alguien especial y que nadie puede hacer eso. Y como nadie puede hacer eso, vemos esta forma de actuar de él, donde todas las cosas las estima por basura, por estiércol, y que lo que quiere es el conocimiento de Cristo, agradar a Cristo, vivir para él en todo sentido. Y él llega a decir en este pasaje, verso 12, no que lo haya alcanzado ya. Entonces yo pienso, me pongo a pensar en mí. A veces yo con cualquier cosita pienso que ya es suficiente. Me confío de tal manera pensando que ya, como ya tuve algunas victorias o ya dejé de hacer algunas cosas, es más que suficiente. Y este hombre que lo vemos de esta manera, viviendo de esta manera, con este tipo de expresiones, dice, no que lo haga ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino prosigo. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué, hermano? Nosotros pensaríamos que esta sería lo que nosotros, el corazón de nosotros, ¿no? Hasta aquí podríamos llegar. Pero él, ¿qué sigue? ¿Qué dice él? No, todavía sigue. Si él todavía seguía, entonces nosotros, hermano, ¿hay cosas por conquistar o no? ¿Hay pelea que tenemos que ganar o no? Claro, todavía sigue esto, hermano. ¿Hasta cuándo? Pablo, lo leímos en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, ¿no? Pablo, ¿qué dice? Ya voy a morir. He peleado la buena batalla. ¿Hasta cuándo se pelea la buena batalla, hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que uno muere. Dice el verso 12, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. A lo que está adelante. Hay que seguir, hay que proseguir, hay que buscar. Hay mucha tierra por conquistar, hay mucha tierra, hay muchas cosas que tenemos que conquistar en nuestras vidas, hermanos. Muchísimas cosas que tenemos que conquistar en nuestras vidas. Pero hay una cosa que me gustaría ver en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, mire lo que dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ¿qué? ¿Qué es asediar? ¿Qué es asediar, hermanos? La palabra asediar es una palabra interesante que habla que te copa por todas partes. Te está cerrando el paso por todas partes. Es la idea que da la palabra.
asediar. Es cierto. ¿Qué dice aquí el autor de Hebreos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Verso 2, leemos juntos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podemos pelear esa buena batalla, seguir venciendo? ¿Cómo podemos correr esa carrera y despojándonos de ese pecado que nos está asediando una y otra vez y nos está acechando una y otra vez? ¿Cómo, hermanos? Puestos los ojos en Jesús. Solo así. ¿Cómo tenía la victoria el pueblo en el libro de Josué? ¿Quién los guiaba? Era Dios quien guiaba al pueblo. Y no era algo abstracto, era literal. Dios les decía cómo tenían que pelear, cómo le tenían que hacer, si tenían que ir de una manera, si tenían que ir de otra manera. Así les entregó la mitad del territorio. Todavía les faltaba la otra mitad del territorio por conquistar, pero les decía el Señor, así como les di esto, ahora pueden tener todo este territorio. Todavía queda territorio por conquistar. ¿Qué significa? La pelea sigue. La lucha sigue. Y así como vencieron, estando yo con ustedes, dice Dios, Jehová peleaba por el pueblo. Caleb fue contra los gigantes y venció. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque él buscaba seguir a Dios. Porque tenía toda la confianza en Dios. Ahora nosotros tenemos una lucha. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Tenemos una lucha y peleamos. ¿Y Pablo qué decía? Así como que decía, golpeo mi carne. No doy golpes al aire, ¿no? Dice, no golpeo al aire, sino sé a quién tengo que golpear. Y Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermanos, falta mucho que pelear. Y a veces pensamos que ya esto, o pensamos que tenemos tregua, ¿no? No, tenemos que buscar más. Pero ¿saben qué? Yo me pongo a pensar en Caleb y sus palabras a pesar de sus 85 años, tenía unas ganas de poseer esa tierra. Y que Dios le diera esa tierra que le había prometido hace 45 años atrás. No perdió la confianza en Dios, sino que su fe se reafirmó a través de todo lo que iba viendo. Y fue y conquistó Hebrón, un lugar de gigantes. ¿Cuál debe de ser nuestro corazón, hermanos? A veces ya no queremos ni siquiera, tenemos la intención de ni siquiera pelear. O sea, a lo que me refiero es esto. Si nuestro territorio a conquistar es nuestra vida y nuestras pasiones y nuestros deseos, tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos una finalidad. La finalidad es que nuestras vidas se parezcan a la de Cristo. Pero para llegar a esa vida, tenemos que ir dejando y exterminando todas las cosas que hay en nosotros. Pero como nosotros no vemos esa finalidad, hermanos, nos conformamos con lo que tenemos.
No pretendo yo haberlo alcanzado, dice Pablo, sino que prosigo. Sigo adelante, perfeccionándonos, cambiando, haciendo morir lo que hay en nosotros, lo que no le agrada a Dios, lo que nos estorba. ¿Para qué? Para llegar al punto final, para llegar a esa vida que Dios nos promete. Así debe de ser nuestro corazón. A pesar de los años, a pesar de los años que podemos tener, que podamos vivir, seguir buscando esa perfección en Cristo Jesús, seguir buscando esa vida que le agrade a Dios. ¿Y eso qué implica? Empezar a morir, empezar a pegarnos a nosotros mismos, empezar a hacer morir las cosas terrenales que hay en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, hay mucho territorio por conquistar. Y la única manera de conquistar es poniendo los ojos en Jesús. Que Él guíe nuestras vidas. Amén, hermanos. Oremos.